Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Ya hemos hecho contacto con Alexis Martínez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, con el que vamos a tratar algunos temas a propósito de estos efectos del coronavirus, ya no solamente a la salud, sino que hay que hablar también en aspectos económicos para la familia y para el país. Buenos días, Alexis. Buenos días, mi estimado Amaury, y a todos ustedes, ese gran equipo que le acompaña, y a todo el público en sentido general. Gracias Alexis por estar en contacto con nosotros. Alexis, para que entremos en materia de inmediato y aprovechemos mejor el tiempo, hace semanas que la posibilidad de ver la reactivación económica del país lo más pronto posible ha entrado en el debate nacional. ¿Crees tú que realmente estamos preparados para abrir económicamente el país? Mira, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos no solo nosotros en República Dominicana, es uno de los grandes desafíos que enfrentan todas las economías del mundo. ¿Cuándo es el momento exacto? ¿Cuándo debe de ser? Nosotros sí estamos claros en que tenemos ya que ir pensando en una agenda por áreas de la economía. Ahora, esa agenda, y siempre lo hemos reiterado en varias ocasiones, debe de estar supeditada a lo que es la política de sanidad del Ministerio de Salud Pública. Siempre hemos dicho que sería muy alegre de nuestra parte como decano de Ciencias Económicas y Sociales asumir una posición cuando esto es un tema sanitario. Es un tema sanitario y cuando hemos visto otros episodios de otros países que han hecho los intentos y no han podido. Pero sí creo que estamos cerca de eso porque ya tenemos mucho mayores niveles de aprendizaje, ya tenemos posiblemente mucho mayor nivel de control de las pandemias y no solamente eso, sino que tenemos además quizás unas experiencias pasadas que nosotros podemos aprovechar de otros países y entonces pudiéramos experimentar con algunos sectores de la economía, pero siempre con el aval del ministerio, que el ministerio sea que trace la agenda. Esto no es un tema de pareceres, ni es un tema de yo quiero, es un tema de realidad. Y he estado ahí, Amaury, la experiencia hemos estado viendo todos los días, países que han abierto y cuáles han sido los efectos inmediatos que se han visto los brotes. Creo que es un sacrificio muy grande que quizás tengamos que hacer unos días más. Escuché precisamente al ministro decir que no estaba pensando en eso para el día 11, aunque ese es nuestro deseo, eso lo queremos todos, porque cada día que pasa es un costo mucho mayor a mediano y a largo plazo para nosotros, para los dominicanos, y que se va a pagar con creces. Pero la salud debe de estar por encima de eso desde el punto de vista económico. Sin embargo, hay una realidad, Justamente, Alexis. Sí, adelante, Suedi. sí, justamente cuando usted hace la comparación con otros países que han ido abriendo su economía de manera gradual, inician por el sector zona franca o el sector construcción, que son uno de los sectores que también van a ser más afectados en nuestro país. ¿Cuál es la recomendación que se le hace al gobierno dominicano de cuál debería ser el primer sector que encabezara esa reapertura? Mire, cada economía tiene su naturaleza, eso es lo primero. Quizá algunos no lo han hecho partiendo ni siquiera de temas sanitarios, quizá de temas de supervivencia y de situaciones económicas y de realidades de cada país. Y ese es el peligro, que se haga bajo ese concepto. Nuestra recomendación es que se haga acorde cuando ya se decida abrir, aquellas que vayamos haciendo un plan de gestión de riesgo, donde nosotros podamos ir determinando cuáles son esos sectores de menos impacto y que se tiene más control sobre ellos, inclusive hasta por el tipo de clientes y de público que asisten a ellos, la cantidad de clientes que asisten o de personas que van a demandar un servicio específico. Todo eso hay que tomarlo en cuenta y el perfil de esa persona, los niveles de sensibilidad ante la pandemia. Eso es importante porque eso ayuda a mitigar los efectos y la de contagio. Creemos que decir un sector, sí podemos decir que es lo más probable. Hay empresas que por su naturaleza, que ustedes conocen mucho de ellos, quizás reciben 2 o 3 clientes al día, pero su flujo de venta son importantes. Por ejemplo, hay empresas como empresas de dealers de vehículos, una serie que ven pocas personas, pero tienen quizás un impacto en la economía y mueven un poco la economía. Y así se debe de ir experimentando con sectores que generen poco flujo de personas, eso es lo más importante, pero no vamos a decir
¿Cuál específicamente? Sino que se tomen en cuenta esas variables. Bueno, pero partiendo de esa realidad que existe en este momento, ¿cómo ver, por ejemplo, desde que esto empezó, que vimos cerrados los comercios y que solo se permitió la apertura, por ejemplo, de estos supermercados o centros en los que se vende comida, vimos como, por ejemplo, se explota el dólar y llega a niveles que yo tenía mucho tiempo que no lo veía, ni siquiera en esos niveles que se establecen en los presupuestos cuando se hacen, que se estima que en tal fecha se espera que el dólar esté a un nivel específico. O sea, ¿cómo esta pandemia está afectando la economía dominicana, los niveles de inflación y qué pudiéramos hacer para mitigar los embates de los efectos de esa recesión económica que es posible que sintamos? Sí, mira, es posible, ¿no? De hecho, nuestro país está en una situación de una gran crisis económica. Estamos en una recesión de la economía de alto, quizás nunca visto por ninguno de los, quizás no, nunca visto por ninguna nación. Ahora mismo vimos, por ejemplo, el caso de Rusia. Ayer anunciaron que su economía descendió cerca de un 30%, si mal no recuerdo. ¿Qué será países como nosotros en estos 2 meses? Me refiero, solo en estos 2 meses. Pero afortunadamente con el tema de la inflación, que era el tema que tú señalabas, el último reporte del Banco Central, creo que recoge hasta marzo, se ven que los indicadores de inflación no han sido importantes todavía, afortunadamente. Por una situación importante, el peso de los alimentos, la agropecuaria, como tenemos un sector de la agropecuaria que ha estado respondiendo a las necesidades del país, se da una sobreoferta. Como hay una sobreoferta de productos, hay una situación real, y es que al haber una sobreoferta, poca demanda, eso no impacta tanto en los precios. Por lo tanto, mientras tanto, la inflación, por lo menos en los productos alimenticios, no ha sido tan impactante, o no ha habido una inflación tan de considerar. Aunque eso no descarta que en el futuro tengamos problemas con la tasa de cambio, con la prima, como decimos, y podamos entonces generar algunos efectos inflacionarios, o algunas políticas económicas que se tomen que quizás puedan empujar a un sobrecalentamiento de la economía, cosa que lo dudamos mucho, pero lo del sobrecalentamiento, pero eso tendría que ser ya mucho más a largo plazo. ¿Qué podría hacer entonces el Banco Central, más allá de hacer inyecciones de dólares al mercado, para evitar que pueda haber una inflación mayor? Sí, lo que pasa es que el Banco Central, ahora mismo el tema de la inflación no está jugando un elemento importante. Todavía no Porque hay una todavía no hay presión de especulación, ¿eh? demanda. Sí, precisamente no hay una presión de demanda porque los sectores están en una actividad muy reducida. Tenemos que prepararnos para que en el futuro, cuando pasen los niveles de acuartelamiento, como decimos, o de cuarentena, que comiencen a demandarse mayor cantidad de dólares. El Banco Central ha dicho que tiene una reserva fuerte. El gobernador del Banco Central lo ha dicho, que quizá puede enfrentar los primeros meses sobre eso, pero sí hay que pensar en opciones. Una opción importante ante esa pregunta es: el Banco Central debe de seguir explorando la posibilidad con los organismos, no el Banco Central, el gobierno a través de sus instituciones financieras, explorar los organismos crediticios internacionales para que esa presión de esa deuda que tenemos, que es tan alta, no, la podamos bajar. Eso puede ayudar a que la tasa de cambio no sea tan impactada. Si logramos algunos acuerdos, algunas posposiciones de pago, condiciones de pago más flexibles, quizás negociar algunas tasas. Y también ver bien qué se puede hacer con los bonistas, quienes también tenemos gran parte de la deuda, cerca quizás del 70-80% de la deuda nuestra es con inversores privados, bonos soberanos y una serie de certificados y instrumentos. Hay posibilidades que no se descartan, que es que los gobiernos, y en este caso el nuestro, puedan negociar algunos tipos de reestructuración de esas deudas. Eso le quita presión a la tasa de cambio. Y obviamente otra política ya a más largo plazo, seguir apostando al sector agropecuario para desarrollar su amplia vocación exportadora, que nosotros como país no hemos todavía
potencializado al máximo. Ahora tenemos un gran nicho, un gran mercado. Tú sabes que ahora ha estado desapareciendo el agro. Hay una desglobalización, si se vale el término, y posiblemente Estados Unidos ya va a, por lo menos en los primeros meses, posiblemente a depender tanto del comercio de países y de acuerdos internacionales. Y se podría aprovechar por asuntos de geografía algunos países que están más cerca. Por ejemplo, sabemos de México que aprovechar bastante algunos tipos de ofertas de Estados Unidos. Nosotros también quizás podemos aprovechar desde el punto de vista agropecuario, incrementar rubros tradicionales y rubros no tradicionales que podemos importar. Pudiera entonces generar una oportunidad. Sí, hay que explorar muchas opciones para tratar de eso. Pero hasta ahora todavía estamos en una fase, mientras estemos en cuarentena, estamos en una fase donde lo primero es asegurar la seguridad alimentaria, valga el término, y que llegue la ayuda y todo tipo de seguridad económica a las personas hasta de la economía. Bien, con la venia de ustedes, Fred y Alexis, vamos a hacer una pausa en este momento y entonces luego de la pausa retornamos con más de esta entrevista interesantísima con ustedes y nosotros. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informativo AM con esta interesantísima conversación con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de ese sector agropecuario nuestro y de la seguridad alimentaria. ¿Cuánto pudiera aguantar más el gobierno dominicano en ofrecer las ayudas que está dando a esos sectores vulnerables? Ese es el gran desafío que nosotros tenemos y por eso es que algunas personas incluso están hablando de explorar otras fuentes de financiamiento al margen de las que ya se han usado, con la liberación de algunos recursos y con los créditos que se han hecho al Fondo Monetario Internacional y con la serie con la política expansiva que ha optado el Banco Central. El nivel, yo sí recuerdo que, y tengo que basarme porque nosotros no podemos especular que no sean las realidades de los ingresos. El nivel de ingresos sabemos que cada día se reduce, ese es uno de los problemas. El director de Impuestos Internos estaba hablando de la forma en que ha impactado los ingresos por los impuestos. Entonces, si el gobierno no tiene fuentes alternativas externas, que necesariamente tendrá que seguir explorando esas fuentes externas, tendrá que ser creativo para poner otros si esto se extiende más. Posiblemente yo había escuchado que habían posibilidades de que se pueda sortear un poquito la situación en los meses de marzo y abril y mayo, pero todavía hay que ver, porque si se fijan también hay otro elemento, y es el elemento de cómo algunos sectores han también involucrándose. Hay sectores que están rompiendo la cuarentena, esa es una realidad también. Entonces, eso también es un arma de doble filo. Por un lado, pero por otro lado dinamiza un poco más la economía. Entonces, por un lado está el riesgo y por otro lado está eso. Entonces, va a tener el gobierno que establecer bien claro cuál es su ruta y sus posibilidades. Sabe que esto normalmente se maneja de acuerdo al momento. El gobierno, en el momento que va estableciendo cada momento que va ocurriendo, cómo están sus posibilidades financieras. Pero esto se sabe que los países con mucho más recursos que nosotros tienen problemas para alargar y postergar los niveles de cuarentena. Alexis, yo quisiera aprovechar ahí en ese momento. Tú hablabas hace un momentito de deuda pública. Para nadie es un secreto que todo plan social que se pone en marcha, sobre todo en tiempos como este, de pandemia, y que obliga a la gente a quedar en su casa y al gobierno a establecer programas, por ejemplo, como el de Quédate en Casa o el de FASE, sin haberlo planificado en un presupuesto, por ejemplo, sometido al año anterior, eso va a implicar que el gobierno también erogue fuertes sumas de dinero destinado a esos planes sociales para mitigar crisis en familia. Ahora, ¿estos planes no pudieran afectar todo el sistema financiero del país? Por supuesto, no es que lo pudieran afectar, es que de hecho lo están afectando. Nosotros tenemos que tener un nivel de conciencia en
siguiente sentido. El gobierno ha tenido que hacer deudas cuantiosas en este proceso, incluyendo deudas internas como con los fondos de los riesgos laborales, que en algún momento tendrán que buscarse políticas económicas para ver cómo se reponen, y deudas con el Banco Central, deudas con todo lo que deuda. Nosotros como facultad, como decanos, de manera individual, siempre hemos sido muy críticos al tema de la deuda. Nosotros hemos elogiado muchos indicadores macroeconómicos y niveles de avance que se habían logrado en la economía dominicana, el humano, el tema de reducción de mitigación de la pobreza, pero siempre hemos criticado el tema de la deuda. Nosotros creemos que ese crecimiento, ese desarrollo en gran medida estaba apalancado en niveles de deuda importantes y no nos gustaba y nos llamaba mucho la atención. Ahora, a pesar de eso, yo creo, dicen en el pueblo, por allá, Mauro, por lo que usted está, por Nagua, a lo hecho, pecho. Es decir, que es un asunto considerable. Nosotros creemos que en este momento no es momento para pensar en el impacto de esa deuda, es momento para asegurar que a la persona le llegue el programa, porque no podemos tener una población confinada sin que le llegue de que mínimamente comer, que no va a resolver su problema la persona, imagínate. Sabemos que esos son apoyos, si se quieren, hasta cierto punto simbólicos, porque no vienen a resolver los problemas de la canasta familiar básica, pero le vienen a resolver un problema de supervivencia. Y por eso, aunque eso sabemos que hace daño a la economía, esos niveles de deuda, primero hay que asegurar a los más vulnerables, que es sobre todo a quienes van destinados esos programas. Los países y los gobiernos tienen una responsabilidad con todos los ciudadanos, pero su responsabilidad primaria debe de ser con los más vulnerables, porque son los que menos oportunidades tienen de tener un ahorro para sortear estos días, de generar un crédito, una deuda, una tarjeta de crédito, una situación. Entonces esa gente hay que protegerla y no importa el costo que tenga. Después tendremos que ponernos de acuerdo con cómo lo vamos a hacer. Todos hagamos sacrificios, Sueli, donde todos hagamos sacrificios, Mauri, en términos de plan a largo plazo. Obviamente, donde el sacrificio mayor lo hace el más pobre, porque eso siempre vamos a llamar la atención. Aquí nosotros tenemos que construir un crecimiento económico que garantice mejor redistribución de la riqueza y que garantice menos asimetría en materia de desarrollo humano y de desarrollo del individuo. Vimos que el ministro de Hacienda ya informó que estarían sometiendo en los próximos meses la modificación al presupuesto general de la Nación para este año. Ya se estaba previendo eso, dado que ha bajado la recaudación y los gastos que han tenido que destinar a otros apartados. ¿Dónde usted cree que tendría el gobierno que recortar para darle, por ejemplo, al sector salud y al sector económico, que va a ser el más afectado cuando se levante esto? He visto que el gobierno se ha cuidado mucho de hablar de la palabra recortar me imagino que para no generar inquietudes. Sí ha hablado el gobierno De reasignación. de hacer reformas en el presupuesto, incluir partidas crediticias que se han tomado. Obviamente hay muchos gastos que los estados hacen, que en esta época de cuarentena no tienen que hacerlo, hay que comenzar por ahí, por esos gastos que no son tan importantes, pero con mucho cuidado también de hacer un aspecto que buscando reducir gastos importantes que sí son de supervivencia, hay que tener cuidado con las nóminas públicas, eso genera, ¿cómo le explico? Es el término de la nómina pública en este es muy riesgoso tocarlo porque primero genera mucha incertidumbre, segundo genera, es lo que genera dinamismo en la economía, el consumo, ¿verdad? Y además de eso, hay que pensar más bien en gastos que no sean gastos sociales, por lo menos por el momento. Después, el tema es revisar cada institución, que hay gastos que ahora mismo no se están haciendo, quizás gastos del exterior, de lo que tiene que ver
con, con asuntos que ya por su naturaleza la economía está paralizada. En el sector turismo hay gastos que no vale la pena invertir ahora mismo porque el turismo está parado ahora mismo. Es el sector que después va a necesitar más empuje de todo, pero quizás se estén haciendo gastos en esa área que quizás se puedan revisar. Se trata de revisar, no se trata de tomar una medida alegre, sino con mucha prudencia, con mucha ecuanimidad. Alexis, agradecerte haber sacado un momento de tu tiempo en esta mañana para estar con nosotros y con los amigos que siguen este espacio del Informativo AM. Gracias. Amigos televidentes, Igual no se para vayan. Sí, sí, Alexis. Sí, un placer siempre estar con ustedes. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Amigos televidentes, no se nos vayan, que en breve volvemos con la segunda parte de este sub Informativo AM.